Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Las pajas del pesebre niño de Belén hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Lope de Vega. Muy buenas tardes. Papa Francisco terminaba su reflexión navideña en Nochebuena con una hermosa leyenda. Quiero recordarla. Jesús nació, los pastores corrían hacia la gruta llevando muchos regalos. Cada uno llevaba lo que tenía. Unos, el fruto de su trabajo. Otros, algo de valor. Pero mientras todos los pastores se esforzaban, con generosidad, en llevar lo mejor, había uno que no tenía nada. Era muy pobre, no tenía nada que ofrecer. Y mientras los demás competían en presentar sus regalos, él se mantenía apartado, con vergüenza. En un determinado momento, San José y la Virgen se vieron en dificultad para recibir todos los regalos, sobre todo María, que debía tener en brazos al niño. Entonces, viendo a aquel pastor con las manos vacías, le pidió que se acercara, y le puso a Jesús en sus manos. El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que había recibido lo que no se merecía, que tenía entre sus brazos el regalo más grande de la historia. Se miró las manos, y esas manos, que le parecían siempre vacías, se habían convertido en la cuna de Dios. Se sintió amado, y superando la vergüenza, comenzó a mostrar a Jesús a los otros, porque no podía quedarse solo para él el regalo de los regalos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Evangelio de mañana en la Sagrada Familia. Pues mira, empezamos hablando de que justamente tenemos el pasaje según San Mateo que toca en el ciclo de este año, donde marchan a Egipto y después se establecen en Nazaret. ¿Qué es lo que hay que decir? Bueno, pues como dice el Papa Francisco, la Iglesia tiene que ser en salida, y Dios desde el primer momento marcha como un emigrante a otro lugar donde tiene que estar allí también, tal como dispone la providencia, y al mismo tiempo hay que decir que cuando miramos el nacimiento, Dios, sin esperar la cruz desde el primer momento, prueba nuestras incomodidades. Qué bonito es tener el Belén en tu casa, ¿verdad? Pero ver todas esas cosas, medítalas. Que no pueda estar el Señor en un sitio a gusto, sino en un pesebre y luego después huir, pues no es una cosa muy fácil, con lo cual Dios nos da ejemplo, teniendo Él también la vida, que no se lo pone fácil desde el primer momento. Esto es un poco el resumen del Evangelio de la Sagrada Familia. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias, Álvaro. Adiós. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Mi alfombra están. Empecemos a hacer resumen de este año. No ha sido un año fácil, informativamente hablando. Cristina Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Decíamos en Alfa y Omega que este 2019 ha sido un año de fuego y que la misión del 20 que entra es contenerlo y apagarlo. El Papa hizo un repaso certero durante su bendición Urbi et Orbi a este respecto, en la que no faltaron unas palabras para su Latinoamérica querida. Sia speranza il piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano, in cui diverse nazioni stanno attraversando una stagione di sommovimenti sociali e politici. Rinfranchi il caro popolo venezuelano, lungamente provato da tensioni politiche e sociali, e non gli faccia mancare l'aiuto di cui ha bisogno. Bueno, decía que el pequeño niño de Belén sea esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas, y habla específicamente del querido pueblo venezolano probado largamente por tensiones políticas y sociales. Pero además de Venezuela tenemos Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Haití, donde las revueltas ciudadanas
han recorrido las calles. Manifestaciones pacíficas se han mezclado con saqueos, también con enfrentamientos violentos e incluso, como ha sucedido en Chile, ataques contra las iglesias. Esto ha mostrado las heridas abiertas de este continente, como la desigualdad económica y social. Cristo sia luce per tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti in Medio Oriente e in vari paesi del mondo. Sia conforto per l'amato popolo siriano, che ancora non vede la fine delle ostilità che hanno lacerato il paese in questo decennio. El pueblo sirio, que lleva 8 años, 9 meses y 2 semanas en guerra. El Papa también ha mencionado en muchas ocasiones este año la situación en Irak, donde la violencia que hay desde octubre para reprimir las manifestaciones contra la corrupción y el mismo sistema político ya se ha saldado con casi 500.000 de muertos y 20.000 heridos, hasta tal punto que la Iglesia caldea canceló las misas de gallo en la capital. Son muchos los conflictos en el mundo y, como nos estás contando, viene muy bien ese calificativo de año de fuego. Pero si 2019 ha sido un año de fuego, no ha sido solo por las barricadas o porque una de las imágenes del año haya sido el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Y es que solo en agosto y en Brasil ardieron 1.698 kilómetros cuadrados de Amazonas. Casi todos los países que recorre este bosque tropical han sufrido un pico de incendios alimentados por la actitud permisiva de gobiernos con la deforestación promovida por la agroindustria. Yo os vuelvo a ver en 2020, cojamos un cubo de agua y apaguemos el fuego que no cesa. Muchísimas gracias, Cristina. Por lo menos vamos a intentarlo. Las 2:13, no era menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, y gracias por esta selección musical de cada programa. ¿A qué no habías escuchado? El himno de Roma en villancico. Es precioso, ¿no? Es tremendo. Yo cuando lo escuché digo, lo tengo que poner para Eva. Bueno, estaba pensando en pedirte un balance de este año, pero pensé, bueno, es que esto es demasiado fácil para Eva. Vamos a ir al 2020. Cuéntanos, ¿qué regalos le vas a hacer al Papa en los viajes previstos y no previstos? Bueno, algún regalo que le haga llegar el cariño de España para animarle a que nos tenga en cuenta para 2021 ya está en la cocina. Pero de momento vamos por este próximo año. Lo sorprendente, Álvaro, es que a estas alturas la Santa Sede no ha confirmado ningún viaje para 2020. Lo que sí casi se puede dar por seguro, puesto que yo misma tuve la ocasión de escucharlo el pasado miércoles 25 de boca del Papa Francisco, es que viajará a Indonesia, Timor Oriental y Guinea Nueva Papúa. Es un viaje que podría realizarse en la segunda mitad del año y desde luego se va a convertir en el más largo de los realizados hasta el momento. Y por cierto, sería histórico porque Francisco pisaría por primera vez Oceanía. Y después, siempre hablamos, Álvaro, dentro de las quinielas, pero eso, sabemos... previstos y no previstos. Previstos y no previstos, exacto. Bueno, el propio Papa ha expresado públicamente en varias ocasiones su intención de viajar a Irak, aunque la tasa de seguridad lo complica, lo acabamos de escuchar, nos lo acaba de contar Cristina Sánchez, y por supuesto a Sudán del Sur. De hecho, esta misma semana ha reiterado que está deseando viajar en compañía del primado del máximo responsable de la Iglesia anglicana, Justin Welby. Y luego de Europa tienen muchas posibilidades Montenegro, Hungría y Chipre. Desde luego, a los presidentes de Chipre y Montenegro salieron este año de su visita privada al Papa afirmando con total seguridad que el Papa viajaba este año a Montenegro y a Chipre. Y luego Hungría podría ser porque este año se beatifica
el cardenal Joseph Misinski, y coincide con el Congreso Eucarístico Internacional, y desde luego en Hungría esperan con las puertas abiertas al Papa. Bueno, viajes aparte, ¿cuáles serán los acontecimientos del año? ¿De qué debemos estar pendientes? Bueno, pues realmente este año va a ser el momento de culminar una de las propuestas más importantes del Papa desde el inicio de su pontificado, que es la reforma de la Curia Vaticana. Seguro que muy pronto se culminará esta Constitución Apostólica de la que ya conocemos el nombre, Predicata el Evangelio, que, como ya sabemos, integra en una norma única todos los cambios ya realizados, alguno de los cuales fue iniciado por su predecesor Benedicto XVI. Y también esperamos la exhortación apostólica sobre el Sínodo de la Amazonia, celebrado el pasado otoño, y hay 2 citas importantes ya convocadas por el Papa en 2020. Una que reunirá en Asís a líderes y a expertos de la economía mundial, y a otra en el Vaticano a representantes del mundo educativo, Álvaro. Pero antes, mañana último domingo del año, ¿quién sabe? Efectivamente, mañana todavía quedan muchas horas, claro que sí. Muchas gracias, Álvaro. Eva. Un abrazo fuerte. Y buen sábado a todos. Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera. Mi superamor, por ejemplo, es cursi. No, quita, que el Herrera es muy cursi también, ¿eh? A ver. Y que será lo próximo compartir postres. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito. Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio. Y después a los oyentes, que los oyentes que nos han hecho llegar cartas que... Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad. Que nadie tenga que pasar hambre y frío. Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor. Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño. Que Reyes viene pronto. Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad. 13, todos los buenos deseos ¡Feliz Navidad! son bienvenidos. Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día, repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo, pero solo no podemos. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91 725 92 12 o en yocontigovenezuela.org. Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo. Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Este año, Ayuda a la Iglesia Necesitada centra su fuerza en Navidad en un país muy querido y cercano, Venezuela. Un país asolado por el hambre y por la pobreza, un país roto, un país bellísimo, con una riqueza material, personal y espiritual impresionante, pero que está viviendo una época muy complicada. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y feliz Navidad. Muy buenas tardes, feliz Navidad a ti y a todos los radioyentes. ¿Por qué Venezuela este año? Bueno, yo creo que teníamos una deuda desde hace tiempo con este país de Hispanoamérica, este país que, como bien decías, está sufriendo tantísimo, lo está pasando muy mal desde hace muchos años, y con la visita que hemos hecho este año, las visitas que hemos hecho personal nuestro allí, hemos comprobado con nuestros propios ojos el grado de crisis social, el grado de crisis económica, política que vive el país, y la verdad es que yo creo que teníamos que estar allí. Luego, además, tuvimos la petición expresa desde el año pasado del cardenal Porras con distintos obispos que visitaron España, se lo pidieron a la Conferencia Episcopal, no se lo pidieron a organizaciones de caridad de España, de la Iglesia, y teníamos que responder dando la mejor campaña que tenemos cada año, que es esta campaña de Navidad. Y además vuestras campañas van a proyectos concretos y por ejemplo,
Pedís estipendios para las misas para los más de 1.280 sacerdotes apoyados por ayuda de la Iglesia necesitada en Venezuela. ¿Qué sería del pueblo venezolano sin los sacerdotes? ¿Qué os han dicho? Bueno, los sacerdotes son los que están liderando pues esta maravillosa respuesta de la Iglesia Católica ante esta crisis. Como decía también en el anuncio Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua, pues las parroquias se han convertido en centros hospitalarios, las parroquias se han convertido en comedores sociales, porque la gente, un 60% de la población de la gente busca comida en las calles. Es algo impresionante. Porque ahí a los comedores parroquiales va parte de lo destinado y vosotros habéis estado allí. ¿Cómo son? Pues son muy sencillos, son unas cuantas mesas, unas cuantas ollas grandísimas donde personal voluntario está cocinando desde la madrugada, y donde cada día, de lunes a viernes normalmente, pues dan una comida lo más nutritiva que se puede a todo el que se quiera acercar, ahí sin distinción política, sin distinción de ningún tipo, a cualquier persona que quiera acercarse y que lo necesite. Especialmente, claro, se está alimentando a niños, a mujeres, porque un 40% de las mujeres embarazadas también sufren malnutrición, que es importantísimo. Entonces se atiende especialmente a los ancianos, a los niños, a las mujeres, pero a cualquier persona que lo necesita, que son muchísimas. También apoyáis a las religiosas de Venezuela. Por ejemplo, a la hermana María Chiquinquirá. ¿Cómo es la labor de las religiosas allí? Pues es una labor maravillosa, tanto las de vida contemplativa como las de vida activa, pues están unas desde la oración, fundamental para sostener a toda la labor de la Iglesia, toda la labor caritativa, y otras desde la acción, pues cuidando a los más necesitados, cuidando a los enfermos, atendiendo con un cariño impresionante a los indigentes, a los síndromes de Down, en los colegios. Pues es una labor que es digna de verse porque es absolutamente maravillosa. Bueno, otros proyectos que tenéis que son muy importantes, la formación de seminaristas, sacerdotes y jóvenes, porque ¿cómo es la formación en Venezuela? Ahora mismo complicadísimo, imagino. Sí, complicadísimo, pero muy entusiasta también el país, y suele pasar en otros lugares que cuando ante las grandes crisis se responde con mucha más fe, con mucho más compromiso, y entonces pues hay vocaciones ilusionantes de muchísimos jóvenes que tienen muy pocos recursos, que apenas si comen bien. Nosotros lo comprobamos en el seminario de La Guaira, y la verdad es que tienen un espíritu fantástico, pero claro, necesitan medios para poder mantenerse, para poder estudiar. ¿Cómo os podemos ayudar? Pues se puede ayudar en primer lugar con la oración, fundamental, la oración por todo el país de Venezuela, y en concreto por los cristianos que lo están pasando francamente mal, y que la Iglesia se está echando al hombro una responsabilidad grandísima. Entonces esto rezando es fundamental, y después llamando al teléfono 91 725 92 12, repito, 91 725 92 12, y dando pues la ayuda económica que cada uno pueda, teniendo en cuenta que el salario mínimo de Venezuela son $5 al mes. Entonces con $5 simplemente se puede hacer muchísimo bien. También en la página web yocontigovenezuela.org se puede ver cómo colaborar, Javier, los proyectos. Menéndez Ron, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós. Y como venimos diciendo, este 2019 ha sido un año complicado. Papa Francisco nos lo mostraba en su bendición y mensaje de Navidad. Manuel Cudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Como cada año, durante su tradicional mensaje navideño, el Papa recordaba el nacimiento del Señor en medio de las tinieblas del mundo. Tinieblas en los corazones humanos, en las relaciones personales, familiares y sociales, o en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, recordándonos, eso sí, que siempre es mucho más grande la luz de Cristo. Entre los deseos de Francisco para esta Navidad, la paz para los niños de Oriente Medio, la petición por el pueblo sirio y libanés, también de Irak o Yemen, y tampoco olvidaba, claro, a Venezuela y Ucrania, o países africanos como el Congo, Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria.
María. El Santo Padre expresaba su esperanza en que el Emmanuel ablandara nuestro corazón, a menudo endurecido y egoísta, y nos haga instrumentos de su amor. Ante la situación y drama que viven estos lugares, el Papa nos dirige precisamente su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz que vamos a celebrar el 1 de enero este año con el lema La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. La paz de la que dice Francisco es objeto de nuestra esperanza, un bien precioso al que aspira toda la humanidad, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Sobre todo, nos dice, cuando los signos de las guerras y de los conflictos que se han producido con una capacidad destructiva creciente afectan de forma especial a los más pobres y a los más débiles. Muchas víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión del duelo y la injusticia, por no decir, claro, los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra sus pueblos y seres queridos. Señala el pontífice que la guerra a menudo comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que fomenta el deseo de posesión y la voluntad de dominio. La paz, sin embargo, brota del corazón y el mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación. No es posible a menos que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. Se necesita abandonar el deseo de dominar a los demás y aprender a verse como hijos de Dios. Solo eligiendo el camino del respeto es posible romper la espiral de venganza y emprender el camino de la esperanza. Y junto a este camino de respeto, también dice el Papa, hay que seguir el camino de reconciliación, que nos llama a encontrar la fuerza del perdón y la capacidad de reconocernos como hermanos. En definitiva, que aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz. Hasta el próximo día y ya por adelantado, feliz año. Feliz año, Mario, en la producción, Jesús García Arcilla, en el control técnico de Cinta Molina y en control central José María Orihuela. El 28 de diciembre siempre es un día interesante, informativamente hablando. La inocentada del día, Ángel Correas, en Mediodía Cope te lo cuenta. Gracias por escucharnos.